El proyecto Anillos, Tecnologías Políticas de la Memoria, es un proyecto interdisciplinar. Intenta conocer y analizar los usos contemporáneos de documentos y artefactos documentales alojados en lo que conocemos en el cono sur de América Latina como archivos de derechos humanos, que son los archivos que se crearon por parte de la sociedad civil durante las dictaduras militares en el continente en los años 70-80 y que documentan las violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese periodo, pero también las prácticas de denuncia y resistencia por parte de la sociedad. Teniendo eso en vista, este proyecto se propuso analizar esos usos más contemporáneos y tiene inicialmente 4 líneas de investigación. Y la pregunta entonces es cómo se usan hoy esos archivos varias décadas después. Hemos buscado conocer el uso y la apropiación que los documentos de memoria y derechos humanos tienen de parte de profesores y estudiantes en el ámbito pedagógico. Estamos conversando con la investigadora de la línea pedagógica del proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria a propósito de los resultados de esta encuesta de usos de archivos de memoria y derechos humanos por las y los profesores en las aulas de clases. ¿Qué conclusiones y lecciones podríamos sacar a partir de los resultados de esta encuesta? Facilitar a los profesores su acceso. Luego poder capacitar y proponer trayectos didácticos para usar los archivos en el aula y para que los jóvenes se enfrenten de manera directa a estos archivos. Y una cuestión fundamental es que esté incorporado en el currículum, que haya apoyo del programa educativo. Hicimos una propuesta de trayecto didáctico en sexto básico y segundo medio con el uso de archivos y documentos, que aplicamos en un pilotaje en el aula. A partir de esa experiencia desarrollamos una plataforma web llamada Viajes por las Voces de la Dictadura, con una serie de archivos para poder aplicarlos en el aula. Y por eso que creo que hay que defender la vida y ya no creo que importe mucho. Este 6 y 7 de diciembre en el Salón Plenario Facultad de Ciencias Jurídicas UH, de estas jornadas de formación docente, viajes por las voces de la dictadura en Chile. Dirigidas a profesores y profesoras, pero también a sitios de memoria, organizaciones sociales que trabajan los temas de la dictadura y con una línea de pedagogía y de enseñanza del pasado reciente. Pensar que si bien ha habido cobertura, o sea, nosotros reconocemos que en el currículum nacional hay una presencia del tema de dictadura civil-militar, hay un esfuerzo por incorporar el trabajo con fuentes, etc. Todavía hay un camino de profundización en el esfuerzo de traer estos temas que hemos llamado difíciles o que la literatura llama controversiales, ¿cierto?, de otra manera al aula. Yo creo que ese es el desafío que todavía nos queda. Todavía tenemos mucho miedo. Uno de los aspectos más relevantes quizás de nuestro aprendizaje en estos 3 años de esta experiencia de investigación ha sido el darnos cuenta del enorme valor pedagógico que tiene trabajar con los archivos de memoria y derechos humanos. No solo porque abre conversaciones necesarias en el aula, en el ámbito familiar, local, barrial, sino que también porque permite establecer una serie de conexiones entre el pasado y el presente. Le di mucho más valor a lo que es vivir en una democracia a partir de las fuentes, viendo una democracia totalmente pisoteada. Pero también me hizo cuestionarme cómo no se valora tanto, como que está el derecho a votar, pero muy poca gente lo ejerce. La democracia es la base para algo justo. Es muy importante que nosotros como ciudadanos demos nuestra opinión para mantener así la democracia. Desde sus propias experiencias de hoy, desarrollar una reflexión respecto al valor de los derechos humanos, a la responsabilidad que tenemos en cuidar y fortalecer la democracia y el futuro que queremos construir como país. En la línea de justicia transicional trabajamos con
observando las formas en que son utilizados los archivos, los documentos de archivo en los distintos mecanismos de justicia de transición. Trabajamos también con el uso de archivos en procesos judiciales. A partir de una base de datos, la página Expedientes de la Represión, donde se recopilan las sentencias dictadas en causas penales terminadas por violaciones de derechos humanos, pudimos también ir observando cómo en prácticamente todas esas sentencias se da cuenta del valor probatorio, de la importancia como evidencias de documentos provenientes de archivos. Entonces, un trabajo importante en la línea de justicia transicional fue analizar el contenido de los registros de usuarios de los archivos de derechos humanos, poder saber quiénes están efectivamente utilizando esos archivos. Y ahí, por ejemplo, a partir de ese análisis, pudimos comprobar, digamos empíricamente, que uno de los usuarios fundamentales de esos archivos es el propio Poder Judicial. Sin duda, esta investigación confirma la hipótesis o la intuición de que los documentos tienen un fuerte valor testimonial, un fuerte valor probatorio. Lo interesante es que son documentos que fueron producidos en muchos casos en el mismo momento en que esas violaciones estaban teniendo lugar. Entonces, a diferencia de un testimonio actual de una víctima que supone, ¿cierto?, recordar lo ocurrido hace 30, hace 40 años, estos documentos hablan hoy desde el mismo momento temporal en el que esos hechos ocurrieron. Parte importante de la documentación de archivo de organizaciones de derechos humanos como la Vicaría de la Solidaridad se produjo con el propósito en ese momento de denunciar jurídicamente e intentar lograr justicia. En ese sentido, ¿no es cierto?, el hecho de haber sido constituidas con fines judiciales, aunque no lograra resultados en esa época, favoreció también su utilización actual como medios probatorios. Nuestra línea de investigación está enfocada en analizar e identificar producciones culturales, tanto de la literatura como de los géneros audiovisuales, que abordaran la experiencia dictatorial y en particular aquellas obras que abordan o incorporan archivos de derechos humanos. Nos permitió identificar y analizar aquello que denominamos operaciones de archivo. Las operaciones de archivo fundamentalmente es cómo estas novelas incorporan a través de la cita textual o de una referencia temática archivos de derechos humanos de distinta procedencia, del Poder Judicial, archivos periodísticos, archivos de organizaciones de derechos humanos. Esta operación de archivo incorpora temporalidades distintas, permite mirar experiencias del pasado, resignificarla, abrir preguntas, cerrar historias, imaginar nuevas posibilidades. Hemos organizado conversatorios con narradores que analizamos en esta línea, de modo tal de conocer no solo cómo usan los archivos en sus obras y estas circulan, sino también cómo es el proceso de acceso a los archivos, cuál es el valor que le dan los narradores y los productores audiovisuales, productoras y productoras audiovisuales, aquello que denominamos la cocina de la escritura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de ese experimento tan delicado que es tu imaginación estética, ¿no es cierto? Y los materiales de lo real, ¿no? ¿Cuál sería, cómo podrías evaluar tu experiencia en este libro, por ejemplo? Sí, para mí fue un gran aprendizaje porque, como te decía, yo tenía mucho material de esta historia, tenía mucho material, y un material que yo sentía que no se había terminado de entrecruzar incluso no solamente en la ficción literaria, sino que como que en la historia, el Papudo, el caso de Degollados, ¿cachai? Era como todo un entrecruce, y además que, bueno, quien haya leído la novela también sabe que eso se entrecruza con mi propia historia personal. Muestra Cine y Resistencia. El estallido social
ha puesto en evidencia las desigualdades sociales que existen. Convocamos a algunos de estos colectivos audiovisuales para que expongan algunas de sus obras. Son imágenes heterogéneas, pero que todas ellas multiplican las miradas de un pueblo siempre en tensión. ¿Qué aporta o cuáles son los efectos de incorporar archivos, documentos de archivos en producciones culturales? Para nosotras esa pregunta es importante en tanto la incorporación de archivos permite, por un lado, la resignificación de la experiencia dictatorial y cómo estos archivos son voces también que tienen capacidad de aportar una experiencia que no solo es transmitida por los testigos, sino que también por el modo en que los documentos se incorporan al proceso de montaje en la narrativa o en la producción audiovisual. Para mí un dispositivo es, por ejemplo, en este caso solamente vamos a utilizar material de la carpeta judicial. No van a haber entrevistas a los familiares, todo lo que queda afuera. Mi nombre es Erna Angélica Orellana Moya y voy a leer el informe Exhumación Fundo San Juan. Sirvió mucho también a la hora de incluir los materiales a la película, que eran documentos que ya estaban intervenidos por abogados. Nosotros no queríamos intervenir el material. Hay nudos de la violencia o la experiencia dictatorial que siguen abiertos y que quizás no se cierran por la profundidad de las heridas. Sin embargo, lo que posibilita la producción cultural es tramitar, poner en escena esos conflictos, exponerlos, hacerlos pasar por la palabra, de modo tal que puedan ser transmitidos de unos a otros en el presente, en las propias personas, pero también y especialmente que abran e instalen preguntas para las nuevas generaciones. En la línea de sitios de memoria trabajamos sobre la apropiación y las formas de uso de los documentos de archivo, especialmente en dos contextos. El primero es en el contexto de la declaratoria de excentros de detención como monumentos históricos, lo que constituye siempre un paso muy importante en el proceso de recuperación de esos espacios como sitios de memoria. Y por otra parte, su utilización, una vez que los sitios son recuperados, en la composición de las museografías que dan nueva vida a esos espacios. Pudimos observar que de alguna manera cada sitio que inicia el proceso de declaratoria construye una especie de historia del sitio respaldada, ¿cierto?, por testimonios de víctimas sobrevivientes, pero también por documentación de archivo, que certifica, que acredita, ¿no?, la sistematicidad de ciertas prácticas, de la relevancia de cada uno de esos sitios en el organigrama general, en el sistema general de los organismos represivos de violencia política en determinados espacios. Realizamos en ese contexto un taller sobre la construcción de museografías y aquí es muy importante advertir que el propio espacio digamos, no es simplemente un soporte en el caso de los sitios de memoria para las museografías que allí se expongan, sino que en definitiva es el protagonista, ¿no? Ese propio espacio habla y de lo que se trata en muchos casos es de integrar ese espacio, ¿cierto?, con artefactos visuales constituidos en muchos casos por documentos de archivo que vuelvan a hacer hablar ese espacio. Es un valor que está vinculado a las experiencias, ¿cierto?, de vulneración de derechos, de violencia política que se vivieron en ellos, que merecen un reconocimiento especial para la memoria de las generaciones futuras. Atención, puesto 1, Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Usar los archivos de derechos humanos es importante porque cuando va pasando el tiempo se vuelven la única fuente para conocer directamente los hechos que ocurrieron durante ese periodo.
especialmente cuando dejemos de contar con la voz en primera persona de aquellos que vivieron esa época. Tengo desaparecido a mi esposo. Mi marido, quien está desaparecido, soy mi hermana, un año desaparecido. Es fundamental hoy para poder seguir hablándole a futuras generaciones sobre los quiebres democráticos, sobre la capacidad de organización social, sobre los efectos que tiene la violencia de Estado, sobre las formas de reparación, de gestión de la violencia y sus efectos, de los cuales tenemos que seguir aprendiendo. Y lo que nos parece fundamental es cómo añaden a la formación de las personas, del ser humano, una cierta densidad histórica, ¿no? Al hacerse cargo, al conocer, al implicarse en una historia contemporánea, ¿no? La historia que nos antecede y que los antecede a ellos como sujetos históricos. Los milicos descargaron las metralletas y eso nos pasó de bombazos por todos lados. ¿Podrían entrar para adentro? Lo fueron a detener allá y me dijeron que lo llevan para el Estadio Nacional. Canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas. Una canción expresaba los sentimientos de aquellos días. Circulaba clandestinamente. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos mantiene una actividad permanente y solidaria. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El diario de Cooperativa está llamando. Profunda preocupación existe en este lugar donde se